Volvemos entonces después de escuchar a Actitud María Marta con la hermosa canción esta de resurrección, de resurgir de la tierra, resurgir Suena en como la lucha. un consejo, ¿no? Actitud, María Marta, actitud. Claro, sí, sí, totalmente. Y de hecho ayer estuve revisando un par de temas de Actitud María Marta y hay que traerla más seguido hay que traerlas más seguido Ujú. al programa porque llenan esto de fuerza y justamente es lo que necesitamos en este momento. Dijimos entonces que hoy vamos a abocarnos a el trabajo que se ha realizado en el Senado y en diputados respecto a la despenalización del aborto. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar alguna de las jornadas, Alfred? Sí, estuve viendo así quizás de paso algunas de las jornadas tanto en diputados como en senadores en relación a los argumentos que se exponen, ¿no? Y me pareció interesante porque uno empieza a aprender, digamos, uno sabe que no sabe todo, pero a cuando empieza a escuchar gente que sabe, que tiene argumentos y que los construye, Sí, ahí uno empieza a darse cuenta que siempre hay oportunidades para seguir aprendiendo, inclusive más allá en la coincidencia o en la disidencia, ¿no? Pero sí, completamente. he escuchado un par y me parecieron muy, muy interesantes todos los aportes que se han hecho. Y que tiene que ver también que nos mostraron un poco cómo funciona el Congreso también, ¿no? Otro legado de la lucha feminista en relación al aborto es darnos cuenta de cómo es el mecanismo de aprobación o no de leyes, de Tal tratamiento cual. y demás. Entonces, a mí concuerdo con vos de esto, todo lo que aprendimos en estos 2, 3 meses de Ujú. debate por la despenalización, por lo menos una que le interesa la temática, le interesa por supuesto que salga la ley. Creo que aprendí de biología, embriología, derecho, Ujú. aprendí, bueno, algunas cosas, desaprendí también otras, y me parece que como vos decís, algo para lo que sirvió es para comprender un poquito cómo funcionan las comisiones en la Ujú. Cámara de Diputados, cómo funciona esta democracia representativa. Nosotros sabemos que están los diputados y senadores, las y los diputados y senadores en nuestro poder legislativo, pero no solemos darnos cuenta o no solemos tener en cuenta Claro. cómo funciona el tratamiento de las leyes. Aquí vimos, por ejemplo, que en la comisión, en la Cámara de Diputados, se promovía un debate dentro de comisiones donde se llevó Ujú. a cabo todas las exposiciones y luego eso se llevó, el proyecto que se aprobó o que se aprobó desde las comisiones, se dispuso en la cámara, en el precinto, Claro. ¿no? En el precinto, escúchame en el recinto. Allí entonces se discutió, salieron los 129 votos. PD patriarcal. Sí, sí, sí. El precinto patriarcal que nos reduce al... Hasta ahí aparece, Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Y bueno, pasó lo mismo, o va a pasar lo mismo en Senado, ¿no? Ujú. El dictamen de Senado se aprobó por un dictamen a mayoría a favor del aborto, pero tiene modificaciones respecto a la media sanción. Se baja de 14 semanas a 12, se reducen las penas a médicos que se nieguen a practicar Ujú. abortos y se da lugar a algunos casos de objeción de conciencia institucional. Ese dictamen no logró la mayoría de cada una de las Ujú. tres comisiones, pero el 8 entonces por ello se va a debatir un proyecto que no tiene despacho de comisión, lo que se dice despacho de comisión. Claro. Entonces se tiene que debatir en la media sanción que llegó de diputados. Si se debate el despacho de la comisión y gana, entonces el proyecto regresa a diputados. Ujú. Si se debate el despacho y ganan los votos en contra, no es ley. Claro. Si se desestima el despacho de la comisión, el recinto va a debatir la media sanción que llegó a diputados. Si se pierde, no es ley. Y bueno, seguiremos luchando, ¿no? Si se Ujú. vota a favor en general y después se hacen modificaciones a los artículos, vuelve a diputados y ahí sí es ley. Entonces, tenemos que dar a conocer más o menos cuál es el panorama que Ujú. se puede llegar a ver el día miércoles. Entonces, tenemos la aprobación o no del despacho y que puede llegar a volver a diputados. La aprobación en el recinto está más complicada Ujú. y allí, bueno, tendría que esperarse un año para volver a presentar el proyecto.
Este proyecto ya se presentó 7 veces, ¿no? Hace 12 años que se viene presentando. Claro. No es la primera vez, es la primera vez que le dan lugar al proyecto, Ujú. que no se cajonea, que no se rechaza el tratamiento. Entonces me parece que es un gran paso y que nos da cuenta de que tenemos que seguir trabajando también en esto. Algo que apareció también bien importante, me parece que tiene que ver con tanto los argumentos a favor como en contra, tiene que ver con la posibilidad de entender al aborto como una de las demandas, del aborto legal, una de las demandas, pero acompañado, por supuesto, de educación sexual Ujú. integral, a lo cual nos abocamos la semana pasada, educación sexual integral y anticonceptivos para no abortar, que nos abocamos la semana pasada con la entrevista de la doctora Padinger. Ese es uno de los argumentos que aparece tanto a favor y en contra, ¿no? A favor cuando decimos, bueno, el proyecto acompaña estas medidas y en contra como el aborto no sería necesario si hubiese mayor educación y si hubiese métodos anticonceptivos, ¿no? Ujú. Sabemos que, bueno, también allí se dispuso la posibilidad de que fallen los métodos anticonceptivos, la realidad de que la Ujú. educación sexual no llega a todos lados y a todas las personas por igual, La doctora Padinger el lunes pasado nos decía que no hay referente provincial de la educación sexual integral. Ahí tal ya hay un cual, punto que nos da interesante. cuenta de cuál Claro. es la importancia que tiene. Pero bueno, seguimos paseando en caravanas, como si de alguna manera Ujú. eso podría solucionar algún problema. Y lo digo particularmente por la presencia de la gobernadora y el vicegobernador en la marcha del Ujú. día sábado. Vimos también en los argumentos, y acá también me parece bien importante hablar de las personas que están en contra y que pusieron la voz en contra en el Senado, en contra del proyecto. Aproximadamente se trabajó con un 80% o expusieron un 80% de personas que eran abogadas, 80-85 abogadas o médicas, Ujú. ¿no? Eh, que eran preponderantemente las profesiones a grandes rasgos, ¿no? Había ginecólogos, urólogo, me sorprendió alguien, un Mm. urólogo que puede llegar a hablar del aborto. Y por supuesto, no faltó representantes de las iglesias, como bien decía Solange Claro. hace un ratito, en contra de la despenalización del aborto. Se pronunciaron dos personas, un rabino y un sacerdote cristiano, en la primera jornada. En Senado tuvimos 6 jornadas de exposiciones. La verdad que les invito a revisar algunas. Tuvimos exposiciones tan sorprendentes como la de Eduardo Menem, que se pronunció en contra. Por supuesto, todos los médicos que se pronunciaron desde el Hospital Austral lo hicieron en contra, por eso también hicieron grupos feministas manifestaciones a la puerta del Hospital Austral, como Jorge Aquino, por ejemplo, el director del Laboratorio de Biología. Incluso ese hospital tiene una universidad, las personas que trabajan en la universidad también se expidieron en contra. Ya sabemos ahí cuál va a ser la insistencia o la posibilidad de que realicen abortos en esa clínica, ¿no? Pero también dejaron Todos privados, ¿no? sí, privados. Todos privados. Eh, También hubo exposiciones a favor que nos dieron como una caricia al alma, no solamente por la precisión en la exposición, sino también por la forma en la que han luchado a lo largo de toda su vida a favor de la despenalización del aborto. Una de ellas es Aida Kemmermeyer, de Carlucci. La verdad Ujú. que un placer escucharla. Eh, ro- em, Después las doctoras de apellido, ay, ella me va a venir, Patricia Rosenberg y Marta Rosenberg también. Ha habido, bueno, por supuesto, no es el más polémico fue la presencia del ministro de Salud en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores a favor de la despenalización. Ujú. Hubo también Con los presen- datos que realmente sirven, los necesarios para generar una política pública que le genere beneficios a la sociedad en general. Con esos datos es claro. suficiente, pero bueno. Y es el ministro de Salud, digamos, como que hay cierta
cierta cuestión ahí que tiene que ser analizada y vista, ¿no? Seguro. A mí me preocupó realmente pensar de que este debate se tenía que dar, bueno, en realidad no, me parece que es justo porque lo trabajan desde ahí, pero ¿por qué hablar de la vida desde la concepción basados en la Constitución, no? Primero, concepción han dejado bastante claro que es un término religioso, lo que se llama en biología es la fecundación, no la concepción. Y ¿por qué hablamos del inicio de la vida, pero no podemos todavía darnos cuenta de que se trabaja sobre el final de una vida, ¿no? Sobre la muerte de una mujer que se practica aborto clandestino. Hubo muchísimo debate en torno al comienzo de la vida. Hubo mucho debate respecto a qué influencia tenían las normativas o los tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere. Hubo bastante debate en torno a los intereses de venta de órganos fetales, Sí. aparecieron por supuesto cosas muy bizarras en la Parejú. en las exposiciones. Por supuesto, va a quedar para la historia Sí. Albino y la porcelana. Sí, y Mabel Bianco. Y Mabel Bianco levantándose, por supuesto, ahí van a quedar. Hay un GIF que circula por internet en donde mientras Albino dice eso, alguien que está sentado al lado, que parece ser quien está trabajando ahí, digamos, no está diciendo nada, levanta la cabeza de una forma como diciendo, estaba trabajando tranquilo y de pronto levanta la cabeza diciendo, Sí. ¿qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué? De verdad, ¿Lo qué? claro. Después, si alguien después vamos a publicar cuáles fueron las posiciones de las personas que expusieron de la totalidad de las 6 jornadas de Senado, pero si uno puede analizar quiénes están en contra. En las organizaciones, quienes representan a organizaciones son representantes de organizaciones como Red de Familia de Entre Ríos. Después, por supuesto, los investigadores de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina, organizaciones pro vida. Después, por ejemplo, los tucumanos, todos en contra. Hay como algunas cosas que nos dan cuenta de quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Me parece interesante poder compartir unos fragmentitos de la primera jornada. Hubo bastantes expositores esa jornada, que si mal no recuerdo eran 24, y decidí optar por 2 que debaten entre ellos, diría, ¿no? Patricia Rosenberg va a estar a favor y Eduardo Yang nos presenta su postura en contra. Me gustaría reconocer de que estas 2 personas son médicas, médico Eduardo Yang y médica Patricia Rosenberg, a ver en qué términos están discutiendo. Luego, como les dije, prevenirlo con la educación sexual, prevenirlo con los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos no son malos, no son abortivos. Desgraciadamente han tenido una campaña en contra durante muchos años, pero los métodos anticonceptivos es el mejor instrumento para hacer una campaña y para prevenir el aborto. Y posteriormente una nueva ley de adopción, para lo cual le pido al Honorable Senado que contribuya para hacer una ley de adopción, desde adoptar el embrión prenatal hasta el feto intraútero, que eso va a ser una solución para las mujeres que tienen el embarazo no deseado. El problema es el embarazo no deseado, no es el problema de la violación. La violación seguramente es el 0,01% de los problemas de embarazo no deseados. Es el embarazo no deseado común. Eso es lo que debemos prevenir con una buena ley de esta naturaleza. Ahí propone. La otra situación, además de la muerte, que yo no quiero dejar de pasar en esta primera etapa, es las mujeres pobres son las que tienen más posibilidades de morirse, pero la condición de clandestinidad la viven todas las mujeres y esto atraviesa absolutamente a todas las clases sociales. Fuimos escuchando algunas cosas en relación a qué significa hacerse un aborto para cada mujer y esto es una situación absolutamente subjetiva e individual. Lo que les puedo asegurar desde la experiencia clínica del acompañamiento es que ninguna mujer elige hacerse un aborto como método anticonceptivo. Eso es una subestimación absoluta hacia las mujeres.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Eduardo Young y a Patricia Rosenberg. Eduardo Young, que considera que podemos ser envases de reproducción, que podemos, me parece que sonó a eso, ¿no? La adopción prenatal. El cuento de la criada. Tal cual, la adopción Sí. prenatal. Bueno, si el problema es que no quieren a sus hijos, que los tengan en el vientre. 9 meses total, después lo pueden dar en adopción. Ujú. De hecho, lamentablemente, me parece que se ha popularizado la adopción, o en realidad los vientres subrogados, a partir de casos como bien conocidos. Me parece grave lo que está diciendo Eduardo Young. Por supuesto, estamos de acuerdo con respecto a la educación sexual integral y a los anticonceptivos, pero eso no quita la necesidad de legislar por el aborto. Además, perdón que interrumpa, Sí. pero me da la sensación al escuchar entre este comentario y los demás, no los tuyos, sino el del doctor, esta cuestión de no a la ley, pero todo lo que habría que hacer para que no a la ley no tenga problemas. Entonces hay muchas cosas, muchas leyes como la de adopción, que es la que pedía, que se pueden hacer perfectamente y que no necesitas una negativa a esta ley, porque digamos, Tal cual. son opciones que pueden convivir. Tal cual. Tanto la del aborto, que obviamente con lo que decía recién la doctora, lo de la clandestinidad, junto con esto. Entonces como que, bueno, pero no aprobemos o no apoyemos el aborto porque tenemos que tener una ley buena de adopción, tenemos que tener una ley buena para esto. Entonces siempre son cosas que hay más por hacer y que si no se hicieron antes es porque el tema no interesa y la oposición al tema me parece que tiene que más que ver con una cuestión fantasiosa, Sí. de imaginación, ¿sí? Que de política pública, que esto es en última instancia lo que a mí más me preocupa, que una persona no pueda diferenciar entre una política pública de salud, ¿sí? y Claro. una creencia personal, por ejemplo. Sí, completamente. Creen que de esta manera van a salvar las dos vidas, ¿no? Pero evidentemente las mujeres no nos gusta ser usadas como unas vacas Y para no la van a- reproducción, ¿no? No sé si salvan alguna. Y Patricia Rosenberg, que nos decía que si escuchan la totalidad de la exposición, van a ver que encuentran muchos puntos de conexión con la exposición de Eduardo Young. Patricia Rosenberg, que nos decía, bueno, el problema no solamente está en que las mujeres se mueren, sino que hay una brecha social, una brecha económica de que se mueren las más pobres, ¿no? Claro. Que de alguna manera también esto nos está diciendo Eduardo Young, bueno, sí, no les vamos a dar el aborto, no, pero no se mueran, véndanos a sus hijos. O en realidad véndanos, no dice véndanos porque habría una intervención del Claro. Estado ahí, pero dice denlos, total, no pasa nada. Y me gustaría pensar, o sea, ¿qué pasaría ante la situación de esta desigualdad social frente a la imposibilidad de dar, Ujú. imposibilidad de realizarse un aborto y la posibilidad de dar en adopción o subrogar el vientre, ¿no? Me parece que lo que se planteó en todas las sesiones de exposiciones en el Senado nos da cuenta de un montón de cosas que aparecen en la sociedad que está bueno darse cuenta de cómo se propone y cuándo se proponen, porque probablemente se ejecute, sabemos cómo funciona el poder en estos casos. Vamos a pasar a la columna de medios, a ver qué nos dicen los medios de esto que viene pasando y qué pasará.